Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Acá Pedro, su profesor de música nuevamente. Hoy les traigo un nuevo trabajo práctico y en el trabajo de hoy vamos a estar retomando algunos conceptos de los que ya venimos trabajando y sumarle nuevas ideas. Primero quería aclarecer un tema justamente para lo que vamos a hablar. Ya hablamos en el trabajo anterior sobre la idea de cover y de versión, pero me gustaría que quede claro la idea de que es un tema, ¿no? Cuando hablamos de tema en este trabajo puntualmente, un tema musical, estamos refiriéndonos a la primera versión grabada de la canción en particular o a la que se considere en general a la original. Es posible que, no sé, que si me gustan mucho los Beatles y escucho una canción, capaz que se considera la versión canónica, lo que se dice lo canónico, lo oficial a una, pero capaz que hay una grabación de mala calidad anterior. Entonces, la primera versión o la versión canónica, vamos a poner, tema sería la versión canónica o oficial, ¿no? Eso es un tema. Todos los procesos de los que vamos a hablar a partir de ahora se van a referenciar siempre a este punto, al tema original, a la primera versión, a la versión oficial, canónica. ¿Bien? Lo que vimos en los trabajos anteriores era que un cover es una imitación del tema o de una versión en particular. Se busca que suene lo más parecido a esa versión que se está imitando. Una versión propiamente sería la modificación de un tema original proponiendo nuevas ideas. En general se busca que se reconozca el tema que estamos versionando, ¿no? Por ejemplo, una banda de cumbia que toca un tema de los Redonditos de Ricota va a querer que la gente se dé cuenta que están tocando los Redonditos de Ricota, pero va a ser una canción de cumbia, va a ser una versión. Ahora, si yo tengo una banda de cumbia y hago un cover de esa versión, ¿no? ¿Se entiende? Tenemos los Redonditos de Ricota, que hizo el original, la banda de cumbia, no sé, los Totoras hacen un cover, perdón, los Totoras hacen una versión en cumbia del tema original y yo, Pedro, hago un cover de esa versión. ¿Se entiende la diferencia? Sería interesante que me lo comenten, porque es importante. En el trabajo de hoy vamos a hablar de aspectos que tienen que ver más con el mundo de DJs, mundo DJ, ¿no? Que un DJ es una persona que generalmente utiliza herramientas electrónicas. Yo personalmente las considero instrumentos. Yo personalmente considero a los DJs músicos. Hay gente que no y no me interesa. Eso no importa. La cuestión es que esta música se escucha y hay términos que se utilizan al respecto y suena y es música. Así que la vamos a tratar como tal. Un remix es cuando se toma una parte del tema original y literalmente es una parte. Se toma un audio, por ejemplo, se saca la voz, volviendo a los redonditos. Yo extraigo la voz de Patricio Rey, bueno, del Indio Solari, mejor dicho, y hago un remix, no sé, tecno, con la voz de Patricio Rey. Entonces tomo literalmente una parte, literalmente un audio, y la uso en mi música, ¿no? Y por ahí hago una canción que no tiene nada que ver con los redonditos de ricota, que no tiene nada que ver con la canción que elijo, pero sin embargo es un remix de ella, porque estoy usando su fuente, o sea, siempre tiene, para que sea un remix de esa canción en particular, por ejemplo, no sé, Jijiji, tiene que notarse esa referencia. Todavía tiene que estar esa cuestión de que vos digas, ah, es un remix. ¿Mm? La diferencia quizás entre versión y remix es que el remix es mucho más flexible, puede ser muy distinto al original y aún así seguir siendo un remix. Remix significa volver a mezclar, ¿no? Remix, mix es la versión en inglés de mezclar, haciendo referencia a cuando se edita el audio en programas de música. Y acá, repito, ¿no? Se podría pensar al remix como una versión donde se deja algún sonido y se le suman nuevos instrumentos, nuevos elementos de otros remixes y demás. Quisiera hacer un punto en particular acá sobre el tema del remix en la música urbana, ¿no? Acá pasa algo interesante, es que a partir de, no sé, los últimos 10 20 años, con el rap, el trap, el reggaetón y ciertas músicas urbanas, lo que se conoce como música urbana, yo empecé a notar que se dice remix a ciertos casos en donde no hay específicamente un remix. Un ejemplo que se me ocurrió a mí es
Es este en donde la primera versión, la versión original de C90 de John C. suena de una manera y como le fue muy bien, o no sé, porque sí, hicieron un remix. Pero ¿qué pasa? En ese remix lo único que pasó fue que sumaron a otros músicos. No es que remezclaron el tema original. O no tanto como quizás en un remix, por ejemplo, este remix de Bad Guy de Billie Eilish, en donde literalmente hay una remezcla, hay unos nuevos instrumentos, es como una versión. Lo que escucho yo que pasa en el reggaetón, el rap, el trap, es que se le dice remix, sobre todo el más masivo, el más pop, se le dice remix, creo que por una cuestión de que vende más. No siento que, por ejemplo, Tumbando el Club, la versión que la más conocida, el remix, no siento que sea efectivamente un remix. ¿Mm? Porque no pasa esto de que eligen un audio y lo editan. No es que John C. agarró C90, cortó un fragmento de C90, lo editó, lo dio vuelta, le sumó procesos y hizo una nueva música, una remezcla. No. Simplemente, aunque no es simplemente, sino que es muy complejo, invitó a otras personas, invitó a Trueno, invitó a Babi y a otro más a rapear, a hacer freestyle. Pero eso no es un remix. Esa es mi opinión. Si opinan distinto, están muy invitados. I'm the bad guy. No, like it when you take control, even if you know that you don't want me. I'll let you take the role. I'll be your enemy. Oh, C90, C90, llegando al party en la C90. Oh, C90, C90, llegando al party en la C90. C90, C90. Stand back, watch the bomb drop. All the competition that try to compete. Stand back, watch the bomb drop. Bien, y por último, y con esto ya podemos cerrar con todas estas categorías, después se puede profundizar y analizar, hacer preguntas, respuestas, está el mashup, que es un tipo muy específico de remix donde se superponen dos o más canciones, haciendo que la base instrumental, por ejemplo, ¿no? que la base instrumental de una acompañe la melodía de otro tema. ¿No? Acá pongo un ejemplo en donde generalmente se usa, hay mucho humor, o por ejemplo, o por lo menos los casos que yo escucho. Hay mucho humor, entonces, no sé, salió J Balvin con la remera de Metallica y le hicieron una entrevista al cantante de Metallica y dice, y sí, bueno, le puede gustar. Entonces vino este artista del mashup y superpuso, Mi Gente con un tema de Metallica, que no recuerdo el nombre, y hizo este mashup. His name's J Balvin, and he's like put Metallica shirts into fashion between reggaeton listeners. Why can't he be a Metallica fan? J Balvin, man. Discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. La 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 la. Eso nomás. La actividad que van a tener que hacer es que van a elegir, no van a buscar, van a elegir un tema que les guste, ¿no? Y van a investigar si hay versiones, remixes o si se usó en un mashup. Puede llegar a suceder, si el tema es muy conocido, que haya muchísimos remixes, muchísimas versiones y se usen muchos mashups. En Bad Guy debe haber de todo. Versiones de las versiones, cover de la versión, cover del remix. O sea, cuanto más pop y más masivo, no digo esto como algo negativo, sino como cuando algo circula mucho, es más posible que se hagan más versiones, más covers y más remixes. Versiones, covers. Bien, van a anotar el nombre de las personas que hicieron estas músicas. Es decir, si, por ejemplo, sigo con Bad Guy, Billie Eilish y el hermano, el nombre del hermano, si les interesa, Billie Eilish, el original, versión de, no sé, la banda de Lechuga,
cover de Mi Primo Pepe, un mashup en donde superpusieron la versión de Mi Primo Pepe con un gatito que, ¿no? Porque pensemos en eso, un mashup también puede ser un gato que maulla con, o el de la reja, que superponen el sonido de la reja con el tema de Asher. Voy a ver si lo encuentro y lo subo. Y la actividad que tienen que hacer es, van a anotar esto, el nombre de las personas que realizaron, por ejemplo van a poner original, cover, si eligieron cover ponen el cover, quién lo hace, si eligieron versión, ponen la versión de quién hacen, si eligieron cover de la versión, ponen cover de la versión, remix, y si se usa un mashup, también. Lo ideal sería que a su vez entiendan todas estas cosas que estoy explicando y quede ahí disponible para futuros trabajos. Lo que también tienen que hacer es van a desarrollar un texto que cuenten qué cambió entre la original y contra la que le estoy comparando, qué dejó, qué es un cover, es una versión, es un mashup, y nada más. Es bastante, me parece, pero vamos a dejarlo por ahí. Me interesa más que nada que nos mantengamos en contacto, más que llenarles de actividades. Cualquier consulta, cualquier duda, queja, sugerencia, me escriben y nos mantenemos haciendo. Un saludo grande.